Hola queridos usuarios, el día de hoy vamos a ver lo que es el gobierno y su papel en la economía. Básicamente vamos a analizar lo que es el consumo de gobierno, las transferencias y algunos conceptos básicos de lo que son las finanzas públicas y el saldo presupuestario, que es fundamental para poder entender cómo los gobiernos logran financiarse o generar ahorros o simplemente equilibrar su presupuesto. El gobierno está incluido dentro de la ecuación fundamental de la macroeconomía, donde tenemos que el producto o ingreso es igual al consumo más la inversión más un componente G más las exportaciones netas. Esto aún no llegamos a este análisis, pero dentro de esta ecuación este componente ¿ya? Se llama por lo general gasto, y por lo general en las cuentas nacionales ese componente está mencionado como consumo de gobierno. Y generalmente ese consumo de gobierno está dentro del consumo total de la economía, donde ese consumo total se divide en consumo de gobierno y al mismo tiempo se divide en consumo privado, que es básicamente que ya lo vimos en momentos anteriores, en videos anteriores, que este es básicamente el consumo que desarrollan las familias. Entonces, básicamente el consumo de gobierno es muy similar al de la familia, simplemente que en este caso son la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno para poder satisfacer necesidades públicas. Por ejemplo, una idea de consumo de gobierno puede ser la implementación en una municipalidad o en una plaza pública de wifi. Y eso generalmente lo puede pagar un municipio, y eso básicamente puede ser un servicio gratuito para la comunidad, pero a cargo de las finanzas públicas. Entonces, todo aquel bien y servicio que se contrata para poder satisfacer alguna necesidad pública o el funcionamiento del aparato estatal está considerado como consumo de gobierno. Y por tanto, ese consumo de gobierno tiene una directa incidencia dentro del PIB, puesto que como el componente G puede, al aumentar o disminuir, manteniendo todo lo demás constante, puede generar automáticamente cambios dentro del ingreso o de la producción o demanda total de la economía. Ahora, ¿por qué es importante entender, en este caso, cómo el gobierno toma decisiones? Básicamente por lo siguiente. El saldo presupuestario fiscal es igual al ingreso tributario menos el gasto fiscal. Entonces, ¿por qué es importante entender este término? El ingreso tributario son todos los ingresos que obtiene el Estado por los tributos o los impuestos recaudados, mientras que el gasto fiscal se compone básicamente de dos gastos. En primer lugar, el componente G, que es el consumo de gobierno, y por otro lado tenemos las transferencias. Y aquí voy a hacer una comparación. El gasto de gobierno, o mejor dicho, el consumo de gobierno, es distinto a las transferencias, puesto que en este caso nosotros tenemos que el consumo de gobierno es el gasto para adquirir bienes y servicios, o sea, el Estado entrega fondos a cambio de la prestación de bienes y servicios por parte de alguna empresa o alguna persona natural. Mientras que las transferencias es un gasto que ejerce el gobierno también, pero la diferencia está en que esos gastos no se corresponden o el gobierno no exige la prestación de bienes y o servicios por parte de la persona beneficiada por la entrega de la transferencia. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando hay una crisis económica, el gobierno entrega, por ejemplo, dinero a las familias más vulnerables para que estas familias puedan aumentar su presupuesto o mejorar sus ingresos de tal forma que pueda aumentar su consumo. Entonces, las transferencias tienen otro objetivo. Como dije, el consumo de gobierno afecta directamente a la producción. Las transferencias no afectan directamente a la producción, sino que lo hacen de forma indirecta, puesto que afectan al presupuesto de las familias y por tanto lo que hace es aumentar el consumo privado. O sea, afectan las decisiones de consumo de las familias. Por tanto, entender
estos dos conceptos es sumamente relevante porque no son iguales, tienen esa gran diferencia. Y por tanto, para poder calcular el gasto fiscal o el gasto público, solamente se necesita sumar las transferencias que van al sector privado o a las familias, más el gasto en consumo de gobierno. Sumando todos y restándoselo al ingreso tributario o lo que recauda el Estado, tendríamos el saldo presupuestario fiscal. Si los ingresos tributarios son mayores que el gasto, obviamente que el gobierno obtiene un ahorro o lo que se llama superávit fiscal o superávit presupuestario. Mientras tanto que si los ingresos son menores al gasto fiscal, vamos a tener obviamente un déficit fiscal o un déficit presupuestario. Eso significa que el Estado, para poder financiar su presupuesto, debe endeudarse. Mientras que cuando los ingresos son mayores que el gasto, el Estado obtiene un ahorro. Y ese ahorro generalmente va al sistema financiero para que sea, digamos, prestado a los privados. Y eso ha sido la clase de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que les vaya muy bien y muchas gracias.